Y ocurrió lo que temíamos, y es que el día de ayer el dólar superó la barrera de los 5.000 pesos. Y ustedes dirán, que son fieles seguidores de Impacto Económico, otra vez aquí están hablando del dólar. Sin embargo, vamos a ver unas cifras que son novedosas y que explican por qué al parecer los colombianos cada día estamos un poco más pobres. Mauricio, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Arranquemos por el comienzo, y es viendo cómo el dólar llegó a este valor de 5.000. Vean ustedes en qué estábamos, más o menos en 3.800 después de la primera vuelta. Eso nos da una idea de todo lo que ha pasado en estos meses. Después viene la segunda vuelta y el resultado de las elecciones presidenciales. El dólar se dispara, empieza el gobierno, se calma el dólar y se acentúa la devaluación en las últimas semanas y en los últimos meses. Karen, ese es el trayecto que hemos ido teniendo. Bueno, Mauricio, acá tenemos nuestro panorama local, pero realmente algunas personas, y es la discusión en redes sociales, y es que tiene que ver también con algunos fenómenos globales. ¿Es eso cierto? En redes sociales y también en el debate político y económico local. El ministro de Hacienda dice, eso es un fenómeno global y no tiene que ver solo con Colombia. Pues tiene que ver con Colombia, pero también tiene que ver con el mundo. Todas las economías emergentes han visto cómo se devalúa su moneda. Este gráfico nos muestra hacia abajo devaluaciones, hacia arriba apreciaciones, y vean ustedes dónde está Colombia. La segunda devaluación más grande, esto es para los últimos 4 meses. Solo nos supera Argentina, que tiene una situación macroeconómica muy complicada. ¿Sí tiene que ver con muchos países? Sí. ¿Colombia sí está grave? Sí. Les pongo un ejemplo. Brasil, que acaba de elegir presidente, su moneda se está apreciando. Eso quiere decir que no es un problema de toda América Latina, Karen. Mauricio, entonces, ¿cuáles podrían ser las explicaciones o las causas de esta disparidad en lo que acabamos de ver? Pues hay causas internas y hay causas externas. Entre las causas externas, las tasas de interés en Estados Unidos. Esta semana la Reserva Federal aumenta sus tasas de interés. Eso hace que salgan capitales hacia los Estados Unidos y esto genera devaluación. También la incertidumbre sobre la reforma tributaria. ¿Va a salir? ¿No va a salir? ¿De qué montos? Un debate que está candente en este momento tiene que ver con la devaluación. Pero sobre todo los anuncios erráticos del gobierno y las medidas erráticas del gobierno. La mayor preocupación de los inversionistas internacionales hoy en día tiene que ver con ¿se va a prohibir sí o no la emisión de nuevas licencias de exploración de petróleo y gas? Eso es lo que está en este momento pendiendo sobre la cabeza de los inversionistas para saber qué hacer con sus capitales. Mauricio, devolvámonos un poco a lo que hablábamos inicialmente, y es que los colombianos cada vez estamos siendo más pobres. ¿Cómo es todo esto y qué tiene que ver con el dólar? Pues Karen, precisamente eso es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Aumenta el precio del dólar y aumenta inmediatamente el valor de la deuda pública externa. Ojo, deuda pública la debemos absolutamente todos los colombianos, externa se la debemos al resto del mundo. Hoy en día esa deuda pública externa es más o menos 102.000 millones de dólares, más o menos, grosso modo. Si eso lo pasamos a pesos, que es lo que debemos los colombianos, con una tasa de cambio como la que teníamos después de la primera vuelta, 3.800 pesos, eso equivale a 388 billones de pesos. ¡Qué deuda tan grandota! Ojo, con la devaluación se vuelve peor. Con el dólar a 5.000 pesos, eso quiere decir 510 billones de pesos lo que le debemos al mundo. La diferencia de lo que se ha incrementado, la deuda que tenemos nosotros con el mundo es de 122 billones de pesos, 5 veces la reforma tributaria. Ese es el chiste de tener una tasa de cambio más alta en lo que le debemos al mundo, Karen. Mauricio, justamente para profundizar sobre este tema nos hemos contactado con un experto, quien es Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina. Así es, Karen, para entender los impactos macroeconómicos de la devaluación y también sus causas y sus soluciones, tenemos a un experto, Munir Jalil. Él es economista jefe para la región andina de BTG Pactual, Banco de Inversión. Bienvenido, Munir, a Impacto Económico. Hola, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, primer punto, a estas alturas sigue habiendo discusión acerca de si esto es un problema de Colombia o un problema del mundo. El ministro de Hacienda ha dicho, esto es un fenómeno global, no tiene que ver con la situación colombiana. ¿Cuál es tu percepción? Definitivamente estamos viendo que esto es una combinación de los dos fenómenos, Mauricio. Digamos que en términos del timing en el que se ha venido dando, mal haríamos nosotros en decir que el comportamiento observado por el peso colombiano de las últimas semanas obedece solamente a ese componente externo, más cuando lo que estamos también viendo es que hay una dinámica en el que el resto de monedas de Latinoamérica se están moviendo por el contrario, a diferencia del peso colombiano, en una dirección de apreciación, de valorización,
mientras que en el caso particular del peso colombiano nos estamos desvalorizando. Entonces, ahí hay una percepción de riesgo de Colombia que se ha venido incrementando en las últimas semanas y que está asociada, creo yo, a esa expectativa que puede generarse alrededor del desarrollo, ¿no?, del sector petrolero en Colombia. Ahí hay una cosa que me llama la atención y es que el día de ayer, cuando el dólar pasó por primera vez la barrera de los 5.000 pesos, mientras eso pasaba en Colombia, en Brasil, que acaba de elegir un nuevo presidente, la moneda se apreciaba. ¿Qué quiere decir eso en términos de mercado? ¿Que la economía brasilera es más sólida y más estable que la colombiana? ¿O qué puede querer decir, Munir? Tal vez lo más interesante de eso, Mauricio, es que aquí claramente el mercado no está apuntándole a factores ideológicos, a izquierdas o a derechas, y eso es lo que nos está mostrando. Aquí tal vez el punto más importante es que la llegada de un presidente de izquierda en una economía como la brasilera no está suponiendo que vayan a ver o que se ponga en duda la continuidad del flujo de dólares que tiene Brasil como economía. El presidente Lula, el presidente electo Lula, pues no tiene en ese sentido o no está poniendo en riesgo esa continuidad. Más, en el caso de Colombia, sí se ha puesto en duda esa continuidad, y entonces es ello lo que al final de cuentas miran los tenedores de deuda de Colombia. Colombia va a tener los ingresos a futuro para repagar sus deudas, y hay más dudas sobre eso hoy en día en Colombia, da la falta de claridad que hemos tenido por parte del gobierno nacional, que lo que tenemos en el caso particular de la economía brasileña. Es decir, miran la sostenibilidad fiscal, los mercados internacionales. Y hay un debate nuevo, Munir, que tiene que ver con si aquí hay una excesiva reacción del dólar en Colombia. Si efectivamente, de acuerdo con las condiciones que conocemos, debería estar en 4.200, 4.300 y llegar a 5.000 es demasiado caro y se debería estabilizar más abajo. Con lo que hay sobre la mesa, ¿este precio del dólar es razonable para la situación macroeconómica del país o está demasiado alto? Al final, esa pregunta es interesante, porque al final es el mercado el que tiene la razón. Cuando estamos hablando de un mercado de divisas en donde hay ofertas y demandas, y con esas ofertas y demandas que estamos observando, pues si se terminan realizando operaciones, pues lo cierto es que el precio de mercado es el precio del mercado, que en ausencia de lo que ha venido sucediendo en las últimas 2 semanas, del incremento de riesgo país, de esa percepción de Colombia va a tener o no tener la capacidad de pago hacia adelante. Podríamos estar hablando, y los cálculos internos que hemos hecho nosotros acá nos dicen que mínimo podríamos estar unos 300 pesos más abajo. La respuesta es sí. Sí creemos que definitivamente sí se está generando una subida en el tipo de cambio que incorpora un factor idiosincrático asociado a ese riesgo potencial que se está dando en Colombia, que si se solucionara, que si viéramos los anuncios de parte del gobierno en la dirección correcta, pues claramente sí podrían llevarnos a ver una devuelta del tipo de cambio, y que mientras no se vean, pues van a hacer que el tipo de cambio siga inclusive pues rompiendo estos récords históricos en términos de negociación, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Ahí está la visión experta de Munir Jalil, el economista jefe de BTG Pactual para la región andina, ayudándonos a entender mejor causas y consecuencias de esta devaluación en todas las dimensiones de la economía. Muchas gracias, Munir, por haber estado en Impacto Económico. Gracias a ti, Mauricio.